vamos a pasar a la segunda mesa sobre fiscalidad ambiental de los vehículos, que va a moderar el profesor Gerardo Menéndez, en las que tenemos unas intervenciones sumamente valiosas. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a los ponentes de esta mesa y a los ponentes de la mesa siguiente. Buenos días a todos. Pasamos entonces a la segunda mesa, que versará sobre la fiscalidad medioambiental de los vehículos. Contamos para ello con 4 excelentes ponentes: don Juan Ignacio Gorospe Oviedo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Pablo CEU, que hablará sobre las propuestas de reforma ambiental del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. A continuación intervendrá don Juan Ignacio Gomar Sánchez, inspector de tributos del Ayuntamiento de Madrid, que se referirá a la reforma ambiental de la imposición sobre vehículos. En tercer lugar intervendrá don Andrés García Martínez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará sobre el abuso de las bonificaciones ambientales para atraer flotas de vehículos. Y por último intervendrá don Claudia Díaz Suárez, que forma parte de la Junta del Instituto de Política Ambiental Europea y que hablará sobre la experiencia en Portugal. Os agradecemos mucho vuestra participación en esta jornada. Os recordamos que cada ponencia debe rondar los 10 minutos de duración. También os comento que, si no tenéis inconveniente, la sesión va a ser grabada como la anterior. Y por último, recuerdo a todos los participantes que pueden formular las dudas, cuestiones o observaciones que tengan en el chat de la plataforma. Sin más dilación, le cedo la palabra a Juan Ignacio. Bueno. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias al área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, encabezado por Pedro Manuel Herrera Molina, por la amable invitación. Es para mí un placer estar en esta mesa, rodeado de ilustres colegas y también con tan relevantes estudiosos de esta materia al otro lado de la pantalla. Comenzando con las propuestas de reforma ambiental, hay que decir que el impuesto sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica conserva prácticamente la misma regulación del anterior impuesto de circulación de vehículos que se introdujo por la Ley de Reforma de las Haciendas Locales en el año 1966, al que sustituyó a partir de 1990. Se comprende, por tanto, la necesidad de modificarlo y actualizarlo de manera acorde a los criterios ambientales que rigen en la normativa nacional e internacional, dado que la política fiscal es un mecanismo más al servicio de la sostenibilidad de la economía y un importante instrumento de política medioambiental que puede reducir la contaminación de los vehículos en los diferentes entornos. Como han señalado la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, las medidas fiscales constituyen uno de los 3 pilares de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 generadas por los automóviles, junto a los compromisos de los fabricantes y la concienciación de los usuarios con el etiquetado de los vehículos nuevos. Por tanto, partiendo de la base de que hay que considerar factores fiscales, regulatorios y educacionales, voy a centrarme en los primeros. Pero previamente deben hacerse 3 consideraciones. En primer término, su posible reestructuración requerirá considerar otras figuras tributarias para no provocar cambios significativos en su fiscalidad global y en la recaudación de los entes públicos. En segundo lugar, aunque la emisión de gases de efecto invernadero constituye un fenómeno global, determinados efectos contaminantes ligados a los vehículos presentan un impacto local que justifica una participación de los municipios en el impuesto que la agrave, como serían partículas, ruido o residuos. Por último, las iniciativas locales para resolver un problema pueden ocasionar otros en otros campos o pueden estar reñidas con otras políticas a nivel nacional o regional. Por ejemplo, la política de mejora de la calidad del aire mediante la adquisición de autobuses limpios puede verse obstaculizada por el crecimiento del transporte privado en caso de construcción de aparcamientos en el centro urbano. El éxito en la gestión ambiental por los entes locales precisa, en consecuencia, la adopción de enfoques integrados para la gestión del entorno urbano y de planes de acción estratégicos a medio plazo, como puede ser la construcción de aparcamientos disuasorios o el establecimiento de tasas de congestión en el centro de las grandes ciudades y capitales de provincia. En suma, es precisa una acción conjunta que tenga en cuenta los diversos factores que influyen en la contaminación ambiental. Aquí vamos a ocuparnos de la ambientalización del impuesto de circulación y su posible reestructuración como una medida más para coadyuvar a la mejora de la calidad del aire.
Respecto de las propuestas de reforma ambiental, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y local, se han hecho diversas por los organismos y entidades correspondientes en relación al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Primero, la propuesta de directiva comunitaria de 5 de julio de 2005 sobre los impuestos aplicables a los automóviles, dirigida, entre otras cosas, a considerar las emisiones de CO2. Pretendía la supresión a medio plazo del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, reforzando el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, tomando como principal elemento de cuantificación las emisiones de dióxido de carbono, con un objetivo doble: mejorar el funcionamiento del mercado interior y reducir las emisiones de CO2, dejando libertad a los Estados miembros en la fijación del gravamen y de la recaudación, pero exigiendo determinados porcentajes de recaudación ambiental. Esta propuesta, pese a su progresividad, que iba incrementando del 25 al 50% progresivamente la ambientalización, y la supresión del impuesto de matriculación se produciría en el 2016, finalmente fracasó. Pese a lo cual, la Ley de Calidad del Aire, que se modificó por la Ley de Presupuestos Generales para el año 2008, introdujo elementos ambientales en el impuesto de matriculación, respondiendo a alguna de estas medidas. En segundo lugar, encontramos el informe de 2008 de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la financiación local en España, que plantea una mejora técnica: que el hecho imponible sea la circulación real por la vía pública, la base, los valores utilizados en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que reflejan menos la capacidad económica que la potencia fiscal, que la cuota se actualice con el IPC, pero sin renunciar a las finalidades extrafiscales. Parte de la base de introducir un componente ambiental en el hecho imponible, aplicando sobre la cuota un coeficiente medioambiental entre 0,5 y 2 en función de la antigüedad y de los niveles de emisión, para contribuir a la renovación del parque automovilístico, dado que, según estudios del sector, el 60% de las emisiones las generan vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad. Tercero, el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de 2014 propone la creación de un nuevo impuesto ambiental sobre el uso de vehículos de tracción mecánica, que abarcaría una cuota municipal exigida conforme a criterios semejantes a los actuales y otra ambiental basada en las emisiones teóricas de dióxido de carbono. Partiendo de la fracasada propuesta de directiva sobre fiscalidad de los vehículos de transporte de pasajeros, postula la absorción del impuesto sobre determinados medios de transporte por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, compensando a las comunidades autónomas. Su estructura se regularía por el Estado sin diferenciación por regiones, dado el problema global que suponen las emisiones de dióxido de carbono. Debería mantenerse la exención para vehículos de uso exclusivo de personas con discapacidades que no superasen determinados niveles de renta. La cuota dependería de la emisión teórica de dióxido de carbono y el tipo podría minorarse cuando el vehículo fuera modificado y se redujeran las emisiones. Su recaudación total debería ser equivalente a la de las dos anteriores, gestionándose por las corporaciones locales. En cuarto lugar, encontramos el informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local de 2017. Parte de que su fundamento jurídico está en el principio de equivalencia, como las tasas, para compensar el coste económico que el uso del vehículo ocasiona al municipio por las inversiones y las externalidades negativas que genera. Señala que hay que incluir en la exención por discapacidad a las personas con incapacidad permanente, total y absoluta y gran invalidez. Propone que la tarifa del tributo se configure mediante dos elementos: un componente patrimonial, sería la cuota fija, que atenderá a compensar el uso del titular del vehículo de las infraestructuras municipales, y un componente extrafiscal como cuota variable en función de la eficiencia ambiental del vehículo, graduando el tipo en función del nivel de contaminación atmosférica y acústica que se produzca. También aconseja suprimir la bonificación del 100% para los vehículos históricos o aquellos que tienen una antigüedad mínima de 25 años, que se presume producen, junto a la contaminación acústica, un nivel importante de emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Recomiendo también coordinarlo con el impuesto sobre determinados medios de transporte para seguir un mismo método de gravamen en la determinación del impacto ambiental. Y postula, por último, la supresión de la bonificación de hasta el 100% para vehículos históricos o con una antigüedad mínima de 25 años, pues son los más contaminantes debido a su antigüedad. Finalmente, encontramos la propuesta de actuaciones para impulsar la movilidad eléctrica en España de la profesora Villar Ezcurra para Transport and Environment, que recomienda complementar el diseño del impuesto de circulación para hacerlo depender también de las emisiones con impacto más local que inciden en la contaminación medioambiental y en los niveles de ruido.
Para ello, los actuales tipos de los tramos del impuesto se multiplicarían por un coeficiente creciente de manera progresiva en un periodo de 3 años, y los municipios con una contaminación igual o inferior a la del índice nacional podrían establecer un coeficiente entre 1 y 2, mientras que los municipios con niveles por encima establecerían un coeficiente entre 2 y 3. También propone suprimir la bonificación del 100% para los vehículos de más de 25 años y la exención que actualmente hay para los vehículos de bajas emisiones en el impuesto sobre determinados medios de transporte, suprimiendo esa exención. En respecto de las modificaciones que se proponen para dotar al impuesto de un mayor contenido ambiental, una primera alternativa, siguiendo la postura del informe de 2008, sería recoger un componente ambiental en la determinación del cuota. Sin embargo, establecer un coeficiente multiplicador que reduzca o aumente su importe en función de las emisiones, otorgando unos márgenes al ayuntamiento en su concreción, puede crear disparidades y reproducir las distorsiones que se han provocado en algunos pequeños ayuntamientos para atraer flotas de vehículos. A nuestro juicio, desde el punto de vista de la justicia tributaria, lo más adecuado sería recoger el componente ambiental y la capacidad económica en función del valor del vehículo mediante una cuota fija. Además, teniendo en cuenta que en la generalidad de los países de la UE existe un impuesto similar, pero configurado como tributo estatal y con cuotas normalmente más elevadas, podría incrementarse su importe mediante la aplicación de un coeficiente no superior a 2 en función del nivel de contaminación de cada municipio. En tal sentido, nuestra propuesta tomaría en consideración 3 aspectos: el valor de los distintos vehículos, que puede basarse en las tablas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, como señaló el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, el volumen de emisiones oficiales de CO2 y la categoría euro conforme al distintivo energético, para tener en cuenta otros factores contaminantes. La proporción sobre la cuota podría ser del 50%, el 40% y el 10% respectivamente. En cuanto a la exención actual de los vehículos para personas de movilidad reducida, debería establecerse una limitación con relación a la capacidad económica del titular del vehículo e igualmente, como han señalado algunas de las propuestas citadas, habría que suprimir la bonificación del 100% para los vehículos históricos o aquellos que tienen una antigüedad mínima de 25 años por producir, junto a la contaminación acústica, un nivel importante de emisiones de CO2. Otra posibilidad de mayor calado sería reestructurar el impuesto de circulación absorbiendo el de matriculación, lo que redundaría en una mayor simplicidad del sistema tributario. Ello se prevé en la LOFCA y en la Ley de Haciendas Locales y supone la creación de un impuesto propio de la comunidad autónoma, para lo que habría que compensar a los municipios mediante subvenciones incondicionadas o participación en los tributos de la comunidad autónoma, distintos de los previstos en el artículo 142 de la Constitución. No podría suponer minoración de los ingresos que vinieran obteniendo los ayuntamientos. Lo más correcto sería coordinarlo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera a nivel estatal, fijando unas tarifas en función del valor y volumen de emisiones del vehículo, dotando la propuesta de uniformidad, pues la alternativa de que sean las comunidades autónomas quienes lo hagan a título individual crearía disparidades contrarias al principio de igualdad, tiempo que podrían generar deslocalizaciones ficticias. Se dotaría de los componentes ambientales apuntados con una cuantía que absorbiera la suma de ambos impuestos. La gestión sería compartida entre ambos entes y, desde el punto de vista político, hay que decir que plantea la dificultad de la distribución de competencias financieras. Habría que diseñar también los supuestos de exención, incorporando los taxis, vehículos de autoescuela y coches de alquiler que están gravados en el impuesto de circulación y exentos en el de matriculación. Y también habría que considerar la posible aparición de otros gravámenes sobre los vehículos para compensar el incremento por unos con la reducción de otros. Finalmente, complementariamente a este impuesto, habría que tener en cuenta, como dice el informe de 2014, las denominadas tasas de congestión. En tal sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 prevé que a partir de 2023 se generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de zonas bajas de emisiones con acceso limitado a los vehículos más contaminantes. Estas medidas serán claves en la actuación por parte de las administraciones autonómicas y locales. La limitación de acceso a vehículos en estas ciudades puede ser un buen impulso complementario a la creación de este nuevo impuesto de circulación con componente ambiental. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu magnífica ponencia. Pasamos ahora a dar la palabra a Juan Ignacio Gomar.
Sí. Aquí estoy, aquí estoy. Vale. Muy bien. Juan Ignacio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y como siempre en estos casos, le doy las gracias a la organización por haberme invitado amablemente y llamo a todos la atención sobre lo extraordinariamente interesante que es que tengan ustedes en una mesa 2 Juan Ignacios. Es decir, es muy raro tener 2 Juan Ignacios en una mesa y mucho menos 2 Juan Ignacios como el señor Gorospe y yo mismo. Somos una especie en vías de extinción. Efectivamente. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, pues entrar inmediatamente en la problemática. Vamos a ver, mire, está claro que los vehículos de tracción mecánica siempre serán interesantes para la fiscalidad, siempre serán atractivos, porque por una parte son manifestación de una clara capacidad económica y por otra parte son contaminantes. ¿Y todos los vehículos son contaminantes? Tenemos que partir de esa base, directa o indirectamente, porque en muchas ocasiones estamos pensando en los vehículos que tienen motor de explosión y que dejan, evidentemente, un rastro a través de los tubos de escape, pero también los vehículos presuntamente ecológicos, los vehículos completamente eléctricos, son también contaminantes. Quiero decir, dejan una huella ecológica. Cada vez hay más expertos que apuntan a la huella ecológica que deja la fabricación de las baterías de los coches completamente eléctricos. Pero es que además también son contaminantes en la medida en que recarguen su energía de fuentes que pueden ser contaminantes, que como sabemos, una amplia margen de la producción de energía eléctrica es contaminante. Es decir, podemos imaginarnos perfectamente a una empresa que sea titular de una planta de producción de energía eléctrica utilizando carbón y que tenga en su parking pues un conjunto de coches para sus directivos que sean completamente eléctricos. En ese caso podemos tener la certeza de que esos coches recargarán energía completamente contaminante y también podemos tener la certeza de que no habrán sido comprados de color blanco, porque eso indudablemente generará mucho gasto en limpiarlos debido al hollín que caerá de las chimeneas de la instalación que genera la energía. Es decir, todos los vehículos son contaminantes, directa o indirectamente, en más o en menos. Dicho lo anterior, desde un punto de vista medioambiental, efectivamente, el hecho de que los vehículos sean contaminantes llama mucho a una modificación o a un cambio en su estructura que tenga en cuenta elementos contaminantes o elementos medioambientales. Parece que el impuesto lo está pidiendo, pero vamos a ver. Punto número 1. No hay que perder de vista en ningún caso la capacidad económica, no solo porque la exija la Constitución. Es que la capacidad económica es uno de los puntos flacos de la actual configuración del impuesto de vehículos de tracción mecánica y hay que aprovechar cualquier reforma para corregirla. Todo el mundo conoce la circunstancia de que ahora mismo los parámetros actuales del impuesto no están vinculados a la capacidad económica. Es decir, resulta sumamente ofensivo para el propietario de un Ferrari 612 que está valorado en 200.000 euros ahora mismo, pues a obligarle a pagar el mismo impuesto que paga el propietario de un Kia Sorrento que solo vale 23.000. Esto es ofensivo. El propietario del Ferrari estaría en todo su derecho de sentirse discriminado por pagar lo mismo que paga el propietario de un coche que es 10 veces más barato de coste de adquisición. Pero es que además la capacidad económica ha de tenerse en cuenta y ha de mantenerse también porque una estructuración completa del impuesto en clave medioambiental nos conduciría a un impuesto que probablemente se autoextinguiera con el transcurso del tiempo. Precisamente como se ha comentado antes, existe ya una ley de cambio, un proyecto de ley de cambio climático que está en tramitación en el Parlamento, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y no hay que olvidar que este proyecto está hablando de que a partir del año 2040 no se podrá matricular en Europa ningún vehículo que no sea de cero emisiones. La ley pretende incluso que en 2050 ningún vehículo pueda circular. Por tanto, si estructuramos el impuesto solo desde un punto de vista medioambiental, estamos construyendo un impuesto que probablemente se autoextinguirá o irá camino a su autoextinción con el paso del tiempo. Dicho lo anterior, sí me gustaría llamar la atención sobre varios parámetros que creo que hay que tener en cuenta. Lo primero es que el impuesto de vehículos de tracción mecánica es perfecto para conseguir una auténtica función disuasoria medioambiental. Miren, vamos a ver, todo el que compre un coche o el que haya comprado un coche, entre los que me encuentro, sabemos que uno de los momentos de mayor ilusión material que vamos a tener en la vida es cuando vamos a comprar el coche. Y un coche nuevo, que sería el ejemplo perfecto de manifestación de capacidad económica, dado que su coste de adquisición es más elevado, pues cualquier coche tiene efectivamente o paga en principio el impuesto de valor añadido y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Pero yo estoy seguro de que de cada 1000 compradores,
999 preguntan por el precio del coche. No dudo que pueda haber algún comprador que cuando entre en el concesionario se dirija al vendedor y especifique: ¿me puede usted decir el precio de este coche? Pero por favor, sin impuesto de valor añadido y sin impuesto especial de medios de transporte, pues seguro que eso no existe. Es decir, la adquisición de un vehículo se ve en la mayoría de los supuestos rodeada de una serie de componentes que le da menos capacidad disuasoria, por ejemplo, al impuesto especial de determinados medios de transporte, que en relación a otros tributos, mientras que el impuesto de vehículos de tracción mecánica se paga todos los años. El sujeto todos los años recuerda de manera directa cuál es el tributo que paga o el impuesto que paga por la tenencia, por la titularidad de ese vehículo. Por tanto, la función disuasoria puede ser muy relevante y habría que dotarlo de auténtica función disuasoria si lo que se pretende es precisamente inducir comportamientos dirigidos a la renovación del parque automovilístico, buscando siempre vehículos más ecológicos. El régimen tiene que ser uniforme. Miren ustedes, yo llevo 30 años en el Ayuntamiento de Madrid. Como ustedes comprenderán, mis relaciones normalmente se desarrollan con muchos municipios, múltiples foros municipales. El régimen tiene que ser uniforme, es decir, no podemos partir de un sistema de bonificaciones que sean potestativas. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos hablando de que la emisión de sustancias contaminantes en el caso de los vehículos de tracción mecánica no se queda en el sitio en donde se emiten, es decir, vuelan, y además vuelan con una gran facilidad y con una gran rapidez. Es decir, ¿de qué estamos hablando desde el punto de vista de la autonomía? La autonomía tiene sentido en la medida en que nos la atribuyan para la gestión de aquellas cuestiones en las que nosotros somos los principales interesados. Pero no cuando estamos hablando de la emisión de sustancias contaminantes que afecta no solo a nuestro territorio, sino a todos los territorios colindantes. Es decir, cuando a la ciudad de Madrid se le forma esa famosa boina de contaminación que en determinadas condiciones climatológicas se ve desde mucha distancia, esa boina no se queda en Madrid. Que yo sepa, esa boina no respeta el término municipal. Es una boina sumamente desobediente y tiene por costumbre extenderse por los municipios colindantes. Tampoco tiene sentido que cada municipio pueda hacer lo que le parezca y que, por tanto, en nuestro territorio, en nuestro término municipal, puedan estar entrando continuamente vehículos completamente contaminantes que provengan de municipios en donde no les preocupe demasiado incentivar conductas positivas porque no bonifiquen vehículos por razones medioambientales, y nosotros, en cambio, sí los bonifiquemos, cuando la realidad es que la contaminación donde se produce es en nuestra ciudad, cosa que no solo ocurre en Madrid, sino en todas las grandes ciudades, como puede ser Barcelona, Bilbao u otras ciudades, en fin, grandes conurbaciones. Siguiente matiz. Vamos a ver, cualquier reforma medioambiental tiene que tener en cuenta también el principio de suficiencia financiera. No hacemos más que oír en todo tipo de medios de comunicación que uno de los grandes problemas que tiene el sistema tributario español es precisamente la erosión de las bases fiscales como consecuencia de la multiplicación de todo tipo de beneficios y bonificaciones fiscales. Bien, pues con el ánimo de ser polémico, yo sugiero que en el impuesto de vehículos de tracción mecánica no operemos a través de un sistema de bonificaciones, sino a través de un sistema de recargos. Un sistema que agrave la carga tributaria como consecuencia de la condición contaminante del vehículo, que es además lo que debería hacerse en función de la propia evolución tecnológica que está experimentando el sector del automóvil. Vamos a ver, si ahora mismo nos compramos un vehículo nuevo sujeto a las normas Euro 6, las normas más modernas de la Unión Europea, ese vehículo por principio va a ser infinitamente menos contaminante. Bueno, infinitamente no, pero muchísimo menos contaminante que un vehículo comprado hace 10 años. Vamos a ver. Entonces, ¿de qué sirve que bonifiquemos un vehículo que se adquiere ahora cuando de todas formas el contribuyente no tiene posibilidad de comprarlo más contaminante? Porque no se lo van a vender, salvo que opte por comprarse un coche de segunda mano, pero estaríamos hablando de otra cuestión. Y además la normativa va evolucionando, quiero decir, la normativa euro actual antes o después dará lugar a una normativa euro todavía más restrictiva, con lo cual los vehículos continuamente se encuentran inmersos en un proceso de evolución muy acentuado y, por tanto, el sistema de bonificaciones, desde mi punto de vista, no resulta útil. Deberíamos ir a un sistema de recargos, que además es un sistema que respeta completamente la suficiencia financiera local y que además nos quita de encima todo el problema de las compensaciones fiscales, porque si hay un artículo inútil en la Ley de Haciendas Locales, es el artículo 9, cuando habla de la compensación por parte del Estado de los beneficios y similares. Claro, luego también es uno de los artículos más citados, claro, en todas las leyes que posteriormente elabora el Estado para decir que el artículo 9 no es de aplicación. Bueno, si se trata de eso, pues sí. Es decir, pero en fin, le haríamos un beneficio al medio ambiente si ahorráramos la tinta de no utilizar el artículo 9 o decir que no es aplicable.
Incluso voy más allá. Es decir, el enfoque de la modificación del impuesto tiene que ser completamente integral. Es decir, estamos hablando continuamente de la reducción de las emisiones de CO2. Vamos a ver, no vale con las emisiones de CO2. Es decir, tenemos emisiones de dióxido de nitrógeno, tenemos emisiones de otras sustancias contaminantes. Se habla de las partículas minúsculas o las partículas de 2,5 micras de diámetro, que son extremadamente peligrosas para la salud. Bueno, pues vayamos a una normativa mucho más ambiciosa. Puede ser la normativa euro o la que corresponda. Y siempre teniendo en cuenta que es imprescindible que el tributo siga manteniendo la sencillez de gestión que le caracteriza. Porque, como también apuntó antes otro ponente, los ayuntamientos españoles no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene 5.000 millones de euros de presupuesto para este año 2021 y entre 700 y 800 funcionarios destinados a su agencia tributaria. Pero hay muchos ayuntamientos en los que es el alcalde el que nos abre el edificio, enciende la luz, nos atiende y nos pone el sello de tinta en el documento. Es decir, tiene que tener una sencillez de gestión, tiene que mantener el modelo actual de gestión compartida. Y por otra parte, también conviene llamar la atención desde mi punto de vista sobre una cuestión en la que a veces se incide poco. Es decir, yo suelo repetir con mucha frecuencia que la aceptación social del tributo es un elemento que a veces no se tiene en cuenta o no se valora lo suficiente. El impuesto de vehículos de tracción mecánica es un impuesto completamente asumido por toda la ciudadanía. Pero cualquier modificación que incorpore gravar directa o indirectamente por vía de beneficios fiscales, por vía de recargos o de cualquier otra manera a los vehículos que son más contaminantes, siempre va a encontrarse con una acusación de naturaleza política, que es la regresividad de este tipo de medidas. ¿Por qué? Pues porque por lógica todos los vehículos, según van cumpliendo años y se van haciendo más antiguos, contaminan más y a su vez valen menos. Claro, lógicamente el sujeto que gana o ingresa 150.000 euros al año tiene bastante más fácil cambiar su vehículo por un más moderno que el sujeto que solo ingresa 10.000. Pero curiosamente el vehículo más antiguo, el más contaminante, va a ser probablemente el del sujeto que ingrese 10.000. Es, por tanto, muy necesario enfocar continuamente cualquier modificación medioambiental teniendo en cuenta la colisión que se produce en esta materia ante el principio del derecho a la salud de los ciudadanos, respecto a los cuales cada vez hay noticias más preocupantes acerca de la incidencia que produce la contaminación medioambiental en la salud, con el propio derecho a la propiedad privada, que lógicamente tienen también esos mismos ciudadanos, que en este caso se plasmaría en la propiedad de un vehículo. Tal vez sería necesario incidir mucho en esa cuestión, porque ante la colisión entre un valor jurídico como es el derecho a la salud de la ciudadanía y el derecho a la propiedad privada, en un caso como este, probablemente parezca más razonable dar primacía al derecho a la salud, sobre todo si pensamos en el que se queda sin ella, sin la salud. En fin, no voy a extenderme mucho más después de haber lanzado estas ideas, pero lo que sí sugiero es que seamos todos, pensemos todos en los demás y que, por tanto, procuremos erradicar el odio en el corazón de aquellos propietarios de Ferraris que se sientan tan ofendidos por tener que pagar lo mismo que pagan otros sujetos cuyos vehículos valen 10 o 12 veces menos. En fin, si quieren pagar más, pues pongámoselo fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio Omar, por tan sugestiva exposición y tan pegada a la realidad. Y compartimos contigo esa muestra de respeto hacia los propietarios de Ferraris y compartimos esa preocupación que tienes por ellos. Muy bien, pasamos ahora a la ponencia de don Andrés García Martínez, que hablará sobre los abusos, sobre el abuso de las bonificaciones ambientales para atraer flotas de vehículos. Tiene la palabra, Andrés. Buenos días a todos los asistentes a la jornada. En primer lugar, y brevemente, también quiero felicitar y dar las gracias a Pedro Manuel Herrera, a Gerardo Menéndez por la organización de esta jornada tan interesante. Bueno, voy a ver si puedo poner una presentación que había preparado y como realmente tenemos muy poco tiempo en lo que es la ponencia, voy a intentar abreviar al máximo. A ver si puedo. Ya he perdido esto. Perdona. Perdóname. Es que no veo. Decía que iba a intentar abreviar al máximo, puesto que luego la ponencia la tendrán por escrito
en el documento de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales que se va a publicar, ¿no?, con las ponencias y las comunicaciones. Y voy a empezar, a ver si puedo, aquí está. Voy a empezar un poco por lo que yo tenía aquí al final, ¿no? Aquí está. No sé si se ve bien este dibujo. Andrés, bueno, si puedes maximizarlo, sí, la diapositiva, para que se vea mejor. Voy a intentarlo. En vista a lo mejor. ¿Así? Por lo tanto, si vas a vista, creo que puedes... Abajo a la derecha tienes un icono con una pantalla de proyección. Justo abajo del todo. Bueno, o esa misma. Ahí. Sí. Vale, pero... Bueno, quería empezar por esta diapositiva, que, bueno, la tenía un poco al final, pero la voy a poner al principio. Perdón, Andrés, pero seguimos con la diapositiva en pequeñito, me parece. Sí, ¿Me has pinchado en presentación con diapositivas? Sí. ¿No se ve bien? No, vamos, se ve bien, pero un poco pequeño, pero bueno, yo creo que se ve bien. Adelante. Bueno, sí, en realidad lo que indica este gráfico, que es traído pues, de los informes que anualmente suelen publicar las asociaciones de automovilistas y de los cuales pues, se hacen eco los periódicos, es la situación, ¿no?, de los llamados paraísos fiscales para vehículos. Esta es la situación en la Comunidad de Madrid, donde vemos cómo pues, hay una serie de municipios de pequeño tamaño o de tamaño mediano, situados, la mayor parte de ellos, en la zona de la sierra madrileña, que acumulan un número de matriculaciones de vehículos, es decir, de vehículos cuyo permiso de circulación pues, está fijada la residencia, ¿no?, o el domicilio del titular del vehículo en estos municipios, que es muy superior al número de habitantes que tienen, ¿no? Si vemos el líder, ¿no?, en este ranking, pues es Robledo de Chabela, que cuenta con 4.000 habitantes y sin embargo tiene matriculados en su ayuntamiento 42.900 vehículos, ¿no? Le sigue Moralzarzal, que tiene 12.000 y pico habitantes, pero tiene también 41.500 y pico habitantes, ¿no? Este es el fenómeno que se conoce como pues paraísos fiscales para vehículos. Bueno, pues este fenómeno se reproduce no solo en el caso de Madrid, sino también en el caso de otras grandes ciudades. Aquí tenemos otro esquema, pero por ejemplo en la zona de Valencia pues sucede exactamente lo mismo. Hay determinados municipios cercanos a la gran capital que acumulan un número de matriculaciones muy alto, en la zona de Alicante, etc. Bien, para que esto sea posible, lo que está sucediendo es que, lógicamente, los municipios, estos que se convierten en paraísos fiscales, juegan con el margen de autonomía tributaria que les otorga el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en el ámbito del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Entonces, una de las primeras medidas que, en uso de su autonomía tributaria, ejercen estos municipios es no incrementar el cuadro de tarifas previsto en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales mediante la aplicación del coeficiente, ¿no?, que tienen derecho a aplicar, ¿no? Entonces, pues dejan el coeficiente en el mínimo, que es el 1, y por lo tanto pues se aplica directamente pues, el cuadro de tarifas previsto ahí. Mientras que las grandes ciudades, puesto que además estas tarifas no se actualizan, la última reforma que hubo de las mismas fue del año 1998, pues se ven obligadas pues, a ir subiendo, ¿no?, a ir subiendo ese coeficiente, y de hecho pues muchas grandes capitales, por ejemplo Barcelona, para todas las categorías de vehículos, pues tiene el coeficiente al máximo previsto en la ley, que es 2, es decir, que multiplican ese cuadro de tarifas, ¿no? Entonces esta es la primera medida. Pero esta medida, al fin y al cabo, lo que hace es que rebajaría la cuota a pagar en estos paraísos fiscales para vehículos, en estos municipios, a la mitad de lo que presumiblemente puedan pagar en la gran ciudad. Sin embargo, los ayuntamientos han utilizado también otro elemento, ¿no?, de la autonomía tributaria que les otorga
el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en el ámbito de este impuesto, que son las bonificaciones medioambientales. Es decir, sabemos que los municipios pueden establecer una bonificación de carácter medioambiental que va a atender, según el texto refundido, a dos características, es decir, pues el tipo de motor que se utilice y sobre todo el tipo de carburante, de combustible, ¿no? Que se pueda utilizar en el vehículo en la medida en que éste sea menos contaminante. Entonces, como les decía, van a utilizar, ¿no?, la configuración que luego en la ordenanza van a hacer de estas bonificaciones para rebajar sustancialmente la cuota del impuesto en su término municipal. Entonces, con un par de ejemplos lo vamos a ver claramente. Lo que tienen aquí en la transparencia es la ordenanza de Madrid, de la Ciudad de Madrid, ¿no? Entonces vemos cómo la configuración la configuración, el ámbito objetivo, ¿no?, de las bonificaciones medioambientales, pues pone el énfasis en el hecho de que los vehículos utilicen, digamos, pues en nuevas tecnologías o nuevas formas de propulsión, ¿no? Por ejemplo, nos señala que los vehículos automóviles de todas las clases se le aplicará la bonificación cuando cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación. Primero, que se trate de vehículos que no sean de combustión interna, es decir, que se trate de vehículos eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas. Vehículos híbridos, enchufables, ¿no? O vehículos eléctricos de rango extendido. Y la segunda condición que también se admite es que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida e incorporen dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones contaminantes. Es decir, en la ordenanza de Madrid, y por supuesto este tipo de configuración se va a reproducir en otras ordenanzas de muchos municipios de España, se pone el énfasis en esa transición energética, ¿no? Es decir, de vehículos que venían utilizando los combustibles tradicionales derivados del petróleo, que son, entre comillas, altamente contaminantes, hacia vehículos que van a utilizar nuevas energías limpias, nuevas energías menos contaminantes o vehículos híbridos que permiten la utilización de una u otra energía. Veamos ahora las ordenanzas de estos municipios que, digamos, se convierten, ¿no?, en esos paraísos fiscales donde el gravamen es mucho más bajo, ¿no? Y veamos, lo tienen aquí en la transparencia, espero que lo veáis bien, la ordenanza de Robledo de Chabela, la actualmente vigente, el artículo 4, donde habla de las bonificaciones. Señala la ordenanza. Pasando las diapositivas, Andrés. ¿Perdón? La elección del domicilio registral. ¿Puedes intentar pasar la diapositiva? Estoy aquí en ella, no sé. ¿No se ve? Se ve, pero es la de elección del domicilio registral. ¿Esa es la adecuada? Sí. No. Me parece que no. Bueno, simplemente, perdonadme, no sé por qué no funciona bien. Bueno, lo explico, lo leo, no. Sí, no pasa nada, no hay ningún problema. No importa. Bueno, en la ordenanza de Robledo de Chabela, es decir, frente a este ejemplo, ¿no?, de ordenanza del municipio de Madrid, donde hemos visto que se pone el acento, digamos, a la hora de configurar el ámbito objetivo de la bonificación en esa transición, ¿no?, de los vehículos hacia energías limpias, hacia esa transición energética. Sin embargo, en la ordenanza, por ejemplo, de Robledo de Chabela, que ya hemos visto en la primera diapositiva, ¿no?, en ese esquema, que era el líder, que tenía 40 y tantos mil vehículos matriculados para una población de 4.000 ciudadanos, de 4.000 empadronados, pues aquí, por ejemplo, se señala, se establece la bonificación del 75%, es decir, el máximo porcentaje de bonificación que permite el texto refundido sobre la cuota del impuesto para toda clase de vehículos cuya propulsión lo sea mediante los combustibles, tipo gasolina sin plomo
y diésel, entendiéndose para este segundo caso solo aquellos vehículos que por sus características de motorización cuenten con catalizadores y demás sistemas de combustión dispuestos en orden a generar menor incidencia de dicha combustión del carburante que consuman en el medio ambiente. Es decir, el ámbito objetivo que se otorga a la bonificación es extraordinariamente amplio, es decir, porque actualmente, pues, como decía Juan Ignacio Gómez hace un momento, pues todos los vehículos nuevos que se van fabricando, que se van vendiendo, pues van a utilizar gasolina sin plomo y, por supuesto, vehículos que utilicen el diésel, es decir, que utilicen el gasoil en vez de la gasolina, pues lo mismo, es decir, que eso abarca prácticamente a todo el parque de vehículos actual y, evidentemente, por especificaciones de las directivas europeas, etcétera, pues todos estos vehículos van a incluir esos catalizadores, etcétera, que traten de minimizar las emisiones o las partículas, ¿no? Como muy bien explicaba Juan Ignacio. Por lo tanto, establecemos una bonificación con carácter permanente, además, es decir, durante todos los años de vida útil del vehículo, al máximo que nos permite el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y además la extendemos prácticamente a todo el parque de vehículos, ¿no? Eso contrasta, como vemos claramente, con la primera ordenanza, la de Madrid, que hemos analizado, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la ordenanza de Moralzarzal, ¿no? Que era el segundo municipio que en la Comunidad de Madrid se constituía, ¿no? Como líder, ¿no? De esos paraísos fiscales de vehículos. A la hora de establecer su ordenanza, establece que se aplicará también con el máximo porcentaje posible, del 75%, a vehículos de motor de explosión o de combustión que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones contaminantes y cuyo combustible sea gasolina sin plomo o gasoil, ¿no? Entonces, aquí la bonificación se establece durante 5 años y al 75%. Aquí no es permanente, pero sí 5 años. Claro, ¿qué busca también esta bonificación en este municipio? Pues, lógicamente, reducir realmente la cuantía de la tarifa prevista en el texto refundido, pues un 75%, es decir, de forma que el titular del vehículo solo va a tener que pagar el 25%, y además, aquí, como no se hace con carácter permanente, sino que se establece durante 5 años, pues eso viene a coincidir con el plazo de amortización que, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades van a tener los vehículos, con lo cual es un incentivo especialmente pensado para las empresas que tienen grandes flotas de vehículos, empresas que alquilan vehículos sin conductor, empresas de transportes, empresas del sector de la construcción que también cuentan con grandes vehículos. Es decir, los grandes contribuyentes en el impuesto de vehículos pues van a tener, digamos, un incentivo para, elegir, ¿no? En la medida en que puedan, este tipo de municipios que tienen unas ordenanzas pues muy favorables. Y sobre todo no tanto por una aplicación mínima del tipo, digamos, del coeficiente multiplicador de la tarifa prevista en el texto refundido, sino sobre todo porque el diseño que hacen de las bonificaciones potestativas de carácter medioambiental es tan amplio que realmente lo que está sucediendo es que se está desvirtuando el propio carácter medioambiental. Es decir, y en este sentido, yo creo que a la hora de diseñar estas bonificaciones, pues se tiene que introducir ese elemento del que también ha hablado anteriormente Juan Ignacio Gorospe, de la posible competencia fiscal perjudicial, ¿no?, que se puede producir entre los municipios si el diseño de estas bonificaciones no es adecuado, no es correcto. Entonces, yo creo que ordenanzas como las de estos 2 últimos municipios que hemos visto, pero que se reproducen también en otros pueblos, ¿no?, de la geografía española, de otros ámbitos territoriales, pues están desvirtuando realmente el carácter medioambiental, porque bajo la justificación, ¿no?, de un pretendido carácter medioambiental, pues se están extendiendo ese tipo de beneficios fiscales prácticamente a todo el parque de vehículos, especialmente a los vehículos de las grandes flotas, ¿no?, a las grandes flotas de vehículos que tienen las empresas, y con eso lo que hacen es atraer, ¿no?, esos vehículos a su terreno, ¿no?, a su término municipal. Claro, todo esto se combina con que el punto de conexión para atribuir las competencias a los distintos municipios en el ámbito de este impuesto es un punto de conexión demasiado formal, ¿no?, porque es la realidad registral, es decir, es el permiso
es el domicilio que figure en el permiso de circulación del vehículo, ¿no?, que gestiona la Dirección General de Tráfico. Y las empresas pueden, en este sentido, elegir, digamos, el municipio en el que quieren tributar, pues simplemente abriendo una oficina o haciendo algún tipo de maniobra en este sentido, como ha demostrado además la jurisprudencia, donde se han planteado ya casos en ese sentido, para localizar ahí el vehículo o su flota de vehículos, ¿no? Esto, lógicamente, causa una competencia fiscal tremenda, ¿no?, entre pequeños municipios situados cerca de grandes ciudades, y las grandes ciudades pues pierden gran parte de la recaudación por este motivo. Y en eso, como digo, pues tiene una gran importancia justamente el diseño que en las ordenanzas se hace de las bonificaciones medioambientales. Entonces, yo creo que a la hora de ambientalizar y de reformar, ¿no?, el impuesto de vehículos, se debe de poner un especial cuidado en evitar que se desvirtúen esas bonificaciones y se conviertan en un incentivo fiscal pues, aplicable con carácter general prácticamente a todo el parque de vehículos, porque entonces entra en juego este fenómeno de la competencia fiscal perniciosa o dañina que lógicamente produce distorsiones en la correcta aplicación del impuesto. Bueno, estas son las ideas fundamentales, ¿no?, del estudio, pero ya digo, pues todo esto mejor estructurado y mejor explicado, pues lo remito al texto que se publicará próximamente. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y encantado de atender vuestras preguntas. Muchas gracias, Andrés, por tu magnífica ponencia. Pasamos ahora a la última de esta mesa. Ahora ya se ve la diapositiva. Andrés, ya. Pasamos ahora a la última ponencia de Claudia Díaz Suárez, que ya tiene la ponencia aquí presentada. Y le damos al botón de la derecha, Claudia, para que se amplíe, al botón de la derecha abajo. Yo creo que con esto ampliamos. I will try again, just oh, okay. No. Okay. You can see now my presentation? Sí, ahora se ve. Okay. Muy bien. Pues tiene la palabra, Claudia. Ok. Pido desculpa a todos y a Ada en particular por mi incompetencia técnica, pero también por mi incompetencia lingüística. So, I would like to thank especially to Pedro and to all of you, but especially to Pedro for this invitation. It is an honor for me to be part of this research team and to be here today. So I will just present briefly the lesson to be learned from the Portuguese vehicle taxation, the recent lessons. So I would like to mention also Andrés here, because he was the one suggesting this topic. I was not sure what to pick up, and he suggested me this, and I was digging into the topic for the last weeks at least. And that's what I've learned from it is mainly the following. In the absence of a robust environmental logic, the fiscal logic will gain strength. My feeling is that if you don't design a tax with a strong and coherent environmental logic, rationale, then in the end, the result will be that the tax logic will be the rule and it will be imposed. So what happened with the Portuguese tax regime regarding vehicles? So we have mainly two taxes, one on circulation, and it's called on circulation, but it's on property that's paid every year, and we have a registration tax. Both of them are supposed to be based on the principle of equivalence. This means that the tax is assigned according to the costs caused by the vehicle. But the way it was designed intentionally to
keep an eye on revenue or against, or just because it was not easier to do it otherwise. What happened is that the Portuguese regime has been considered to infringe the principle of the free movement of goods and the Treaty on the Functioning of the European Union. Because in fact, for some vehicles, mainly used vehicles from other member states, were subjected to a higher tax burden than the vehicles bought in Portugal. And following this situation, the European Commission has been pressuring for already a long time for a change of the taxes and to get more coherence of the tax. But the result of this process was not better environmental logic, but in fact an extension of the fiscal logic. It seems like the fiscal logic is the rule, the tax logic, the pursuit of revenues is the rule. And if you don't strongly prove that you have an environmental logic, you will end up facing the Court of the European Union, and you will be forced to move. And usually the governments, at least the Portuguese government, moves in the easiest way, and this means to base the tax more on the principle of the paying capacity. And this means that the element of guiding behaviors is left further behind. So the lesson is that the legislator must make an extra effort to ensure the coherence of the tax, the internal logic of the tax, especially while introducing environmental taxes. The Portuguese taxes will be revised until 2025. And let's see how it will happen then. But what we have now is the following. So we have the single circulation tax that is applied to passenger cars bought or registered after 2007. It's a property tax, not a use tax, as I said. And this is already a problem because if this tax is based on the principle of equivalence, and we want to allocate costs, then you should use the use of the car and not the property as the element of taxation, because if you have the car in the garage, it won't cost anything, but in this tax you still pay. So there are 3 steps to calculate this tax for gasoline cars. For gasoline cars, we take into account the engine, the CO2 emissions, and the age of the car. For diesel cars, you take in account these 3 elements plus the kind of energy, because if the car is a diesel tax, it will pay an extra on top of the other 3 parts. This environmental logic is reflected in all these components, except for one component, that's the age. In the age, there is a traditional fiscal logic based on paying capacity, in the sense that there is an amortization of the value of the car to make sure that what is taxed is the market value of the car. So the older the car is, the less tax it will pay in this component. But it should, if this is a principle of equivalence tax, it should be the opposite, because the older the car, the higher the environmental damages caused. So here it's already some incoherence. Another problem was the use of the registration date in Portugal, because what is relevant, so the car starts to exist for this tax when it is registered in Portugal. And this, from an environmental point of view, it's not completely correct, because it's also important to know when the vehicle was produced, as was already mentioned in this panel. The older vehicles are more technically unable to avoid pollution. So what this registration criterion created as a problem?
first problem was the following. This age coefficient, it is calculated based on the date of the first registration in Portugal. This was like this until 2020. Since then, the relevance is the first registration not only in Portugal, but also in the European Union or in the European Economic Area. And this was already a consequence of the intervention of the European Commission and of the court. What happened until 2020? The years preceding the registration of the vehicle in Portugal were forgotten. So I will just show with an example, and you can see in the slide, and still are, and this regime is still existent, it's still applying for all the other vehicles that come from outside the European Union and the European Environmental Area. So for example, 2005 car imported from Switzerland in 2019 paid as a new car purchased in Portugal in 2019. So this was the consequence of the Portuguese rule. And this led us to a lack of tax logic, because the tax payment for imported cars often was almost equivalent to their commercial value. So the amount you had to pay for the tax was as much as the car was value if you sold it in the market. But there is also a lack of environmental logic, because if you have a car from 2005 or from 2015, you pay the same tax if you import it in the same year. Though the technological obsolescence and the level of use, the desgaste of Portuguese and maybe of Spanish also, this is simply ignored. Another problem was that since 2017, cars with CO2 emissions above 180 grams per kilometer paid an additional CO2 component. This means that all the new Portuguese vehicles only paid this tax if they were bought after 2017. But cars that entered in Portugal from the 1st of January 2017, if they had their first registration in a European Union or European Economic Area country between July 2007 and 2016, they would also pay this additional. So still per classes, not all the same, but they would still pay while the Portuguese cars would not pay, because this was only applicable to cars that existed for Portugal after 2017. And a car exists for Portugal when it is registered in Portugal. So the fabrication date is irrelevant. In the end, what we had was that imported cars were burdened with the extra tax, and while the Portuguese cars equivalent, also produced in 2008, for example, were not paying this extra burden. So the Commission pressured against this regime, and what was the solution adopted by the Portuguese government is that this obligation to pay the additional for imported vehicles is now the rule. So they don't pay these CO2 emissions, even if they are extremely polluting. So this was a step against the desired environmental approach. Also in the registration tax, we have a problem. So the same problem that we notice in the circulation tax occurs in the registration. I'm hearing my echo. I don't know if you switched off something there. So for the vehicle registration tax, that is calculated on the basis of two criteria, engine, in Portuguese, cilindrada, and CO2, there are also practical difficulties and this led to inconsistency. So for
imported cars, we needed to devaluate these cars to make sure that they are taxed according to their value. And this meant that putting a tax logic here together with the environmental logic, we had an extra burden for imported vehicles. But what was the problem here was that we have a fixed devaluation table that had as only criteria the age of the vehicle and was not able to correctly measure the environmental impact nor the market value impact of the vehicle. So the objective was to make sure that old vehicles coming from other countries introduced in Portugal would pay less than new vehicles. But in the end, because this was set in a table, fixed table, it was not an evaluation case per case. What happened was that the imported vehicles paid a tax that had no environmental logic and also were not accurate according to the market value. So also no tax logic. So initially between 2007, 2008 and 9, sorry, the depreciation table of used vehicles was calculated on the total of the tax. This means engine percentage and CO2. In 2009, this tax logic was introduced because there was a need for revenue. You remember what happened around 2009 and the Troika and all these problems. So no devaluation of imported cars, used cars, when they are less than 1 year, and for the ones that are over 1 year, there is only a devaluation of 52%. So the consequence was that for these vehicles, the actual value of the vehicle was not considered. So since 2012, the Commission has pressed for the revision. This year, starting in January, this devaluation, this pressure came into effect, and the government decided to change the tax. And what happened, how the government dealt with the situation was that devaluation is also applied for the CO2 component for used cars from EU countries. This means that there is no environmental logic, because if the car is older, it will pay less. It will not have. It will also have a devaluation when it should pay according to the principle of equivalence. It should pay more because it costs more costs. So this has been in the Court of Justice of the European Union for several times. And the last decision of the court suggested a direction. Maybe this will be the one that the Portuguese government will take in the revision of the tax. What the court suggested was that we should use a broader set of criteria. So age, mileage, general state of conservation, mode of propulsion, model of the vehicle. If more criteria are used, this would improve both the tax logic and the environmental logic. So we will wait to see what will happen. Thank you very much. Muchas gracias, Claudia, por tu magnífica exposición. Por lo que nos cuenta, la tributación de los vehículos en Portugal está llena de problemas. Tenemos varias preguntas en el chat. Van dirigidas a algunos de los ponentes, pero podéis intervenir todos, como es natural. La primera es para Juan Ignacio Gomar. Bueno, es un tema que has tratado tú, Juan Ignacio, y que ha tratado también Claudia, que es la preocupación de la coordinación del principio de capacidad económica con la de protección del medio ambiente. Luego hay una cosa que tú has apuntado y que va un poco en la línea de lo que decía Andrés, o de la solución para este abuso de las bonificaciones ambientales, que es la de regularizar, la de no permitir, la de uniformar las bonificaciones ambientales.
La pregunta es si, en cambio, la parte que respondería más al principio de capacidad económica, sí que podrían los ayuntamientos modular esa parte del impuesto, la que se relacione más con la capacidad económica y menos con el impacto ambiental. No sé cómo lo ves, Juan Ignacio. Sí, vamos a ver. La parte relacionada con la capacidad económica sí sería perfectamente modulable por cada ayuntamiento, porque ahí sí que no tiene por qué haber una incidencia demasiado directa en lo que ocurra en otros municipios, es decir, partiendo de la base de que la Ley de Haciendas Locales establezca unas tarifas o unas cuotas mínimas, a partir de ahí la posibilidad de que los ayuntamientos la modulen no parece que plantee ningún problema. El asunto sería que esas tarifas, que ahora mismo están ajustadas en función de los caballos fiscales del vehículo, que además no tienen que ver con la potencia real del mismo, porque de hecho cualquiera que haya cambiado de coche podrá darse cuenta, a mí me ha ocurrido, de cambiar de un coche más potente a uno menos potente desde el punto de vista de lo que es el motor, y que en cambio fiscalmente tenga menos caballos o más, porque la potencia fiscal en realidad se calcula sobre el cubicaje, sobre la cilindrada del coche, con arreglada una fórmula específica. Pues si esa tarifa se estructurase precisamente sobre el valor que tenga el vehículo, que además es bastante simple teniendo en cuenta que el Estado ya elabora sus anexos precisamente con valores medios a efectos del impuesto especial de vehículos de determinados medios de transporte, pues sobre esos valores bastaría con establecer una estructura de tarifas que estuviera relacionados con esos valores y por tanto ya tendríamos unos valores mínimos que ajustasen de verdad el impuesto a la capacidad económica. Y luego a partir de ahí los ayuntamientos o los municipios efectivamente que puedan ajustarlo a sus circunstancias, porque ahí sí que puede haber peculiaridades locales que cambien mucho la situación. Evidentemente un ayuntamiento que no tenga apenas parque de vehículos y que no tenga problemas de tráfico, pues no tiene por qué gravar más la titularidad de un vehículo respecto de un municipio muy grande en donde los problemas del tráfico diario puedan ser inmensos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Esta es una pregunta para Juan Ignacio Gorospe. Nos has contado, Juan Ignacio, que pues, las diversas propuestas de la Unión Europea, comisiones de expertos, Federación Española de Municipios y Provincias, propuestas doctrinales, todas coinciden en ambientalizar el impuesto. ¿Por qué crees tú que hasta ahora no se ha planteado esta ambientalización del impuesto? Bueno, he tenido un problema de desconexión con el ordenador, me conecto al móvil y ahora otra vez, gracias a Dios, estoy con el portátil. Pues evidentemente yo creo que hay una falta quizá de voluntad legislativa, ¿no? También es complicado coordinar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la unificación de criterios de ambientalización en el ámbito de los vehículos de tracción mecánica. Yo creo que ahí es donde estriba la principal dificultad. Muchas gracias, Juan. Andrés, una pregunta para ti en relación con la forma de combatir este abuso de las bonificaciones para atraer flotas de vehículos. ¿Crees que tendría aquí cabida alguna redacción basada en el fraude de ley o eso te parece que no es posible? Bueno, es difícil. Bueno, en primer lugar, pido disculpas por mi impericia, ¿no?, a la hora de compartir contenido a través del Teams. Lo siento, espero que se haya entendido un poco mi intervención. Se ha entendido perfectamente. Hombre, lo que sí han reaccionado algunos municipios es contra esa situación, ¿no?, de la existencia, ¿no?, de un paraíso fiscal para vehículos donde se domicilian, sobre todo, como decía antes, grandes flotas de vehículos de grandes contribuyentes del impuesto. Pero ese ha sido el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que incluso pues, hizo un requerimiento a la Dirección General de Tráfico para que fuese más estricta a la hora de admitir pues, los cambios de domicilio, ¿no?, que se le comunicaban en el Registro General de Vehículos, etc. Lo que pasa es que no han tenido éxito, es decir, en los tribunales, pues realmente el punto de conexión, que es por donde se ha atacado más, ¿no?, esta cuestión, más que por la configuración de las bonificaciones, etcétera, pues es muy formal, la jurisprudencia pues tiene un criterio muy formal, dice, bueno, está claro que la Ley de Haciendas Locales dice que el vehículo está domiciliado pues allí donde figure en el permiso de circulación y entonces, bueno, pues la verdad es que los tribunales han rechazado, digamos,
las argumentaciones de los ayuntamientos en este sentido. El Ayuntamiento de Madrid reaccionó entonces, ¿no?, a la vista de que el asunto llegó al Supremo y no les dieron la razón, reaccionó a través de la ordenanza de movilidad. Entonces, para obtener la tarjeta de residente, para poder aparcar en ciertas zonas del municipio, etcétera, pues exigía que se estuviese dado de alta en el impuesto de vehículos aquí en el municipio de Madrid, etcétera. Pero incluso esto, que llegó a los tribunales, en parte fue también tumbado por los tribunales porque establecía criterios que no estaban en la ley a estos efectos. Así que, bueno, ahí sigue la lucha, ¿no? Y en otros ámbitos geográficos, por ejemplo, en el ámbito aragonés, ¿no? Pues ahí hay un conflicto que es muy famoso porque dio lugar a varias sentencias entre el Ayuntamiento de Pedrola y ayuntamientos del Moncayo, ¿no?, de la zona. ¿Por qué? Pues porque cuando ya estábamos en plena crisis económica, pues varias empresas del sector de la construcción y del sector del transporte se dirigieron, haciendo un poco el papel de lobistas, ¿no?, de lobby, se dirigieron al Ayuntamiento de Pedrola y directamente le solicitaron que estableciese medidas, pues a través de las bonificaciones medioambientales y etcétera, para rebajar la carga fiscal en el impuesto que estaban pagando, ¿no? Entonces el ayuntamiento se negó y dice, pues no podemos bajarles el impuesto de esa manera que nos solicitan, etcétera. Y entonces, pues nada, las empresas se dirigieron a otros ayuntamientos limítrofes de la zona, más pequeños, que sí que les hicieron caso, y entonces pues diseñaron la ordenanza de forma que tenían que pagar, pues eso, muy poquito. Y efectivamente el Ayuntamiento de Pedrola pues inició una inspección tributaria en el ámbito del impuesto, intentando demostrar que ese cambio de domicilio que se había producido hacia otros municipios de la zona era un cambio ficticio y que solamente obedecía a motivos de ahorro fiscal y no a una realidad económica, de gestión de la empresa, de sucursales, etcétera. Pero tampoco tuvo éxito, es decir, en los tribunales. De decir, ¿por qué? Pues porque incluso los propios municipios interesados en que esas flotas de vehículos se domiciliaran en su territorio, ponían a disposición de las empresas, el propio municipio, un local dentro del término municipal para que allí pusieran su sucursal o lo que fuera, o su centro de logística o lo que fuera, ¿no? Entonces, los municipios lo han intentado, los que se han sentido especialmente perjudicados por esa competencia fiscal dañina, ¿no?, que se les está generando, pero de momento no lo han conseguido en los tribunales. Y todo, o sea, la clave, o por donde han atacado, es justamente por el punto de conexión, ¿no?, y porque el cambio de domicilio pues era ficticio. Pero claro, si la Dirección General de Tráfico admitía ese cambio de domicilio y lo registraba en el Registro General de Vehículos, en el permiso de circulación de vehículos, pues ya no había nada que hacer. Los jueces, en esto, la jurisprudencia ha mantenido un criterio muy formalista, que la realidad registral pues prima sobre la realidad real, ¿no?, por decirlo así, de dónde operan todas esas flotas de vehículos, desde dónde se dirige realmente la empresa, etcétera, ¿no? Entonces esto es una lucha, y yo creo que, claro, ahí, aparte de lo que he dicho en mi intervención, ¿no?, de diseñar las bonificaciones medioambientales de forma que se impida, ¿no?, el que se apliquen con carácter generalizado y que se centralicen más en los cambios, digamos, tecnológicos, etcétera, que permitan unos vehículos menos contaminantes, pues aparte de eso, también hay que incidir en el propio diseño de punto de conexión. Entonces, pues, por ejemplo, si se estableciese ese punto de conexión como una presunción iuris tantum, es decir, bueno, pues será el municipio que figure en el registro de vehículos, salvo que se demuestre por parte de los servicios municipales que el domicilio real de esa empresa o de esa persona física o de esos vehículos es otro, ¿no? Entonces, ahí pues quizá eso solucionaría la cosa. Pero actualmente la batalla en sede judicial pues se ha perdido. Es decir, las dos batallas, ¿no?, que yo he visto, que han llegado a la jurisprudencia, incluso al Tribunal Supremo, pues se han perdido, ¿no?, porque hay una interpretación muy formalista de esos cambios, ¿no?, de domicilio. Muchas gracias, Andrés. Pedro, creo que tienes una pregunta para Claudia. Si puedes formularla tú directamente. Sí, la formulo. Well, Claudia, I think there is a similarity between the problems of the circulation tax in Portugal and in Spain, because in both countries we don't attend very well the ability to pay principle, the fiscal principles, but neither the environmental principles. Well, my question, but now you will have a
a new reform in Portugal. Probably we could learn from your mistakes and from the next reform. And my question is, how would you design an ideal environmental circulation tax for Portugal? And if we focus in the environmental aspect, would it be a problem for the ability to pay principle according to the Portuguese case law of the Constitutional Court, or not? Thank you for your question, Pedro. If the tax is based in another principle that is not the ability to pay principle, it's not a problem as long as you design it according to the principle that you invoke. So it's okay if you use the principle of equivalence, but then you have to do it in a coherent way. The Constitutional Court didn't interfere here, but the European Court of Justice did it because it was an issue of circulation of goods. But it would also raise an issue for the Portuguese constitutional law if this was brought to the court, the Portuguese court. So if you say you are acting to input costs, to allocate costs, then you have to be coherent with that and not sometimes you input costs, sometimes you go for the capacity to pay. I understand the concern that was raised by Juan Ignacio too. I thought it was very common in Spain, those names, but now I understand it's not. But the person from the tax administration that at some point the tax will be extinguished because you don't have any more pollution. Well, I'm not so sure this would be the case because, as was said, the cars will always pollute. There will at least be this noise pollution or the tires pollution. Here in Germany is a big issue. They don't mention the pollution of the air. The major concern for the Germans is the tires. The tires give these particles, and that is a problem. All the rest is okay. So there will be always something to tax. You just have to move it around. And if this tax is over, you will find another thing to tax. I think that's the story of taxes. The ideal tax from an environmental perspective would be, in my opinion, a tax where you would target directly what causes the damage. So CO2 emissions, measured CO2 emissions, the noise, what directly causes the damage. This would be the perfect tax. The problem is that to implement a perfect tax, you have some high administrative costs. So it depends what you want. If you want to get revenue, you don't want to have a lot of costs in administering the tax, and you don't want to give up revenue. So we go through these ways. Sometimes you are environmentalist, sometimes you are fiscalist, and you just keep on moving on both roads, trying to get the best of both. And in Portuguese case, this has been creating problems with the Court of Justice. Thank you. Muchas gracias, Claudia. Pues damos fin a esta segunda mesa.